milagros divinos revelados. La profecía en Gaza se cumple de manera impactante y transformadora en el año 760 a.C., en el tercer año del reinado de Jeroboam II. Un clamor se alzaba entre el pueblo de Judá mientras el asedio de Jerusalén se acercaba amenazadoramente. Las tensiones entre los reinos de Israel y Judá se agudizaban, y Gaza, fortaleza filistea, se erguía como un símbolo de la decadencia moral. En este tiempo de desesperanza, el profeta Amós, un simple pastor, fue llamado por Dios a llevar un mensaje de arrepentimiento y restauración. Con el corazón afligido por la idolatría reinante, Amós emprendió su viaje hacia Gaza, recordando el desafío de David al enfrentarse al gigante Goliat. La atmósfera era pesada, y el eco de los sacrificios en altares de piedra resonaba en su espíritu. «Buscadme a mí, y viviréis», susurraban las palabras divinas que lo acompañaban en cada paso. Una determinación renovada emergía en su ser, su misión no solo era de profeta, sino de portador de esperanza. Al ingresar a Gaza, el espectáculo que lo rodeaba era sobrecogedor, humo gris ascendía de los altares profanados, y clamor de maquinaciones injustas resonaba en el aire. Pero Amós se sostendría firme, como un faro en la penumbra, y proclamó la intervención divina: «El Señor vendrá a recoger a su pueblo». La multitud, sumida en un letargo profundo, lo miraba con burlas y desdén. Mas, en medio del silencio gélido, una chispa de esperanza ardía en su interior. Recordó el valor de Ester, quien había intercedido por su pueblo en un tiempo de crisis. Inspirado, continuó su camino, imbuido de fe, deseoso de que sus palabras no fueran en vano. «En el día de Jehová se derramará agua sobre la tierra seca», exclamó, mientras la angustia y el fervor se mezclaban en su pecho. La gente, acostumbrada a la adoración vacía, parecía desinteresada, y la fe de Amós comenzaba a tambalearse. Sin embargo, sus pies lo llevaron a un manantial seco, antes caudaloso, un símbolo de la esperanza perdida. Allí, recordó la promesa de renovación y restauración. Justo cuando las dudas invadían su mente, clamó a Dios por la intervención divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. De pronto, ante los ojos incrédulos de la multitud, el manantial comenzó a brotar, agua cristalina fluyendo de la tierra árida, revelando el poder de la promesa divina. La sorprendente manifestación llenó de asombro a la gente, sus corazones endurecidos comenzaron a ablandarse, y la palabra de Amós resonó en ellos. Pero el camino hacia el arrepentimiento se presentaba aún lleno de peligros. El cielo oscuro, plagado de pecados por enfrentar, amenazaba con una tormenta, y Amós comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría un sencillo pastor guiar a un pueblo rebelde de vuelta a su Creador? Las dudas persistían, pero su misión iluminaba el horizonte. La obra divina que tanto anhelaba aún no había alcanzado su culminación, y el misterio del plan de Dios se desplegaba lentamente, dejando a Amós y al pueblo en un clímax de expectativa y esperanza. La voz del profeta resonaba aún en los corazones de quienes habían presenciado el milagro del manantial, y su eco se extendía por las calles de Gaza, donde la incredulidad comenzaba a ceder ante la esperanza. Los ojos del pueblo, atónitos ante el agua fluyendo de la tierra seca, se llenaban de lágrimas, y sus rostros mostraban una profunda batalla interna entre el arrepentimiento y la persistente rebeldía. Amós, con el corazón elevado y la mirada fija en el cielo gris, sabía que este era el momento decisivo. Oíd, oh casa de Israel.
El Señor clama por justicia y rectitud. Dejad atrás vuestros ídolos y venid a la fuente de vida. Su voz penetró la atmósfera cargada de desesperanza, pero pronto se escucharon murmullos de desdén en la multitud, relámpagos de ceguera espiritual que intentaban apagar la llama que Dios había encendido. El desánimo atacaba a Amós. Por un instante, sintió el peso de su misión, recordando a los antiguos profetas que sufrieron a manos de aquellos a quienes llamaban a la restauración. Sin embargo, la visión de aquel manantial que brotaba en medio de la sequedad le recordó que la intervención de Dios no era limitado por la dureza de los corazones. Él era el dueño de cada posibilidad. Mientras se retiraba a orar en silencio, Amós encontró un refugio en el crepúsculo. Clamó al Señor por la salvación del pueblo. Señor, en tu misericordia, inclina sus corazones hacia ti. Muestra tu gloria una vez más, y que la obra de tus manos resplandezca en este lugar. La noche cayó como un manto oscuro, y el murmullo del pueblo se apagó. La torpeza de sus corazones estaba presente, pero también un anhelo escondido por la verdad. Al despuntar el alba, Amós se levantó, quizás más fortalecido, y continuó proclamando: el día del juicio del Señor se acerca, volved a él, y seréis salvos. De repente, el cielo se tornó rojo con un fuego iluminador, y la tierra tembló bajo sus pies. Un viento poderoso barreó Gaza, trayendo consigo un mensaje de advertencia y realización. La gente comenzó a reunirse, atraída no solo por el espectáculo, sino también por la poderosa presencia de Dios que se manifestaba a través de la naturaleza misma. ¿Quién es este Dios que habla por medio de su profeta?, se preguntaban unos a otros. De las sombras, un hombre anciano surgió, su túnica deslavada y su rostro surcado por el tiempo. Escuchadme, hijos de Israel. ¿No recuerda mi generación las promesas que Dios hizo a nuestro padre Abraham? Aquella misma voz que habla ahora por medio de Amós no se apaga ante la muerte de la esperanza. Es un llamado a volver al pacto, a la redención. Las palabras del anciano resonaron, y como un eco sagrado, levantaron la mirada de muchos corazones. Amós se sintió renovado ante su sabiduría, y juntos, comenzaron a clamar al Señor, invocando su nombre, deseosos de ser restaurados. Pero la presencia de lo divino no se limitó a la fe despertada. Una oscuridad plena se avecinaba a través de Gaza, una manifestación del juicio por la maldad acumulada a lo largo de generaciones. Las fuerzas malignas que habían mantenido cautiva a la ciudad estaban a punto de enfrentar la gloria de Dios. Ha llegado el tiempo del cumplimiento, pensó Amós. La voz de Dios le hablaba en su interior, revelando más de su plan soberano: preparemos nuestro corazón, porque el juicio precede a la gracia. El día de la restauración está cerca, pero primero, la purificación. Así, la multitud se unía en un clamor sincero, mientras el cielo seguía resplandeciendo, y el poder de Dios estaba por manifestarse en modo inusitado. La historia aún no comenzaba a desvelarse por completo, un nuevo giro del destino aguardaba, donde la línea entre juicio y gracia se entrelazaba en un solo propósito divino. ¿Qué otra promesa haría Dios en aquel pueblo? La expectación se alzaba, y el camino hacia la salvación estaba apenas por iniciar. El amanecer trajo consigo una luz que revelaba los rostros cansados del pueblo, marcados por la lucha entre la fe y la duda. Amós, observando el horizonte, se sentía más que nunca consciente de la pesada carga que representaba ser mensajero de Dios. Venid y conozcamos al Señor, exclamó, con convicción renovada: la luz de su verdad disipará la oscuridad que nos rodea. La atmósfera estaba cargada de expectación, el viento había cesado, y un profundo silencio envolvía a todos. A medida que la multitud se agolpaba ante él, era evidente que muchos de sus corazones empezaban a abrumarse por la esperanza. Seremos restaurados, murmuraban al unísono, entre miradas llenas de anhelo. En aquel momento, Amós sintió una profunda unción. Se volvió hacia el pueblo, y en su interior resonaba la voz del Altísimo, recordándole su llamado. Oh,
pueblo mío, dijo, alzando su casa, el Señor ha prometido un nuevo pacto. Un día vendrá un Salvador que tomará sobre sí nuestras iniquidades, un momento de gloria vendrá a esta tierra. Mientras hablaba, la visible presencia de Dios se manifestaba en el aire. Un destello de luz atravesó las nubes y tocó a algunas personas en la multitud. Las lágrimas comenzaron a caer, y el clamor de arrepentimiento se elevó hacia el cielo, mezclándose con los ecos de lo divino. Algunos caían en tierra, postrándose ante el poder de la revelación. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gritaban, mientras su corazón se quebrantaba. Sin embargo, la opresión de la oscuridad no iba a permitir que ese despertar durara sin resistencia. Desde un rincón sombrío, surgió un grupo de líderes, aquellos que habían gobernado con tacañería y falsedad. Se acercaron al profeta, con caras de desprecio y corazones endurecidos. ¿Quién eres tú para enardecer a este pueblo? Cuestionaron, su veneno espiritual palpable en el aire. ¿Acaso la voz del profeta puede cambiar nuestro destino? Amós, viendo la altanería en sus miradas, sintió una carga de tristeza. Pero la voz de Dios le dio fuerzas. El juicio del Señor caerá sobre ustedes si no se arrepienten, dijo con fervor. A las puertas de la ciudad está la desolación, pero si volvían al Creador, hallarían vida nueva. Un gran grito estalló entre el pueblo. La transformación estaba a punto de suceder. Aquellos que habían estado ciegos comenzaban a ver la verdad y la revelación de Dios se extendía desde los hombres hasta los niños. Los ancianos en su sabiduría compartían recuerdos de los días de gloria pasados, y los jóvenes respondían con gritos de júbilo. Amós se sintió llevado en el espíritu, viendo en su mente visiones de un pueblo rescatado, donde el amor de Dios ya no sería solo una promesa, sino una realidad vibrante. Creyó que la hora de la gloria de Dios se acercaba indesmayablemente. Pronto, el Señor hará cosas grandes en medio de ustedes, proclamó, territorios serán restaurados, y de las cenizas del desánimo los levantará a nuevas alturas. Mientras la multitud clamaba, la tierra tembló nuevamente, pero esta vez, no con el temor del juicio, sino con el palpitar de la promesa. Un espíritu renovador comenzaba a abarcar a Gaza. Amós, con el corazón latiendo al unísono con el propósito divino, supo que la profecía del Señor estaba a punto de manifestarse en esplendor. Y justo cuando la esperanza parecía alcanzar su punto más alto, una figura oscura emergió de la multitud, con palabras letales en los labios: nunca cesará la oposición al camino de la verdad. La tensión se elevó en el aire, mientras las sombras de la desesperación volvieron a cernirse. ¿Cómo respaldaría Dios la obra de sus profetas en medio de la adversidad? La lluvia de gloria podría estar por caer, pero primero, un golpe devastador estaba por romperse sobre el pueblo. Las promesas de Dios vibraban en un nuevo nivel de intriga y expectativa. ¿Sería el pueblo capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba? Así, la historia continuaba, aguardando la resolución del plan soberano del Señor que palpitaba con gran intensidad. En cada corazón, el silencio se tornó denso, como un manto que se cernía sobre la multitud. La figura oscura, con un aire de autoridad siniestra, no se movió. Su presencia parecía absorber la luz, cada palabra que pronunció traía un eco de incertidumbre que resonaba en los oídos del pueblo. El cambio solo traerá caos. Vuestra fe es vana, afirmaba, sus ojos ardían con una furia que desafiaba a los que creían en la promesa de Dios. Amós, visiblemente afectado por la oposición, sintió como una oleada de avivamiento lo llenaba. Se irguió, firmemente asentado en la verdad del Señor. ¿Acaso la oscuridad puede extinguir la luz de Dios? El Creador de los cielos ha hablado, y sus promesas permanecerán eternas. Aún en medio del desierto, Él hará brotar ríos de salvación. Sin embargo, el grupo de líderes endurecidos sonreían con desdén. Tu voz no será suficiente para cambiar nuestros corazones. Aquí hay más que simples palabras, hay tradición y poder.
El pueblo te seguirá hoy, pero mañana se apartarán nuevamente. ¿Qué harás entonces, profeta? La multitud comenzó a murmurar, la duda anidaba en algunos corazones. Pero Amós, lleno de la unción divina, elevó su voz aún más. Sean fuertes y valientes, oh pueblo de Dios. No teman a los que promueven la mentira. Está escrito: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. La gloria de Dios está sobre nosotros, y su mano nos sostendrá. De repente, una nube oscura se acumuló sobre el horizonte, cubriendo el sol en un velo ominoso. Como si el mismo cielo respondiera a la ferviente proclamación de Amós, la atmósfera cambió drásticamente. La multitud, a pesar de los temores, comenzó a clamar con más fuerza: Yahvé es nuestro Dios. En un instante impactante, pequeños relámpagos surcaron el cielo, y un sonido de trueno resonó, como la voz de Dios retumbando en las colinas de Gaza. Aquel ruido aterrador era un llamado, una advertencia a los cínicos y un recordatorio del poder del Altísimo. Este es nuestro tiempo, exclamó Amós con fervor renovado, el Señor está aquí entre nosotros. La figura oscura, sintiendo el cambio en el ambiente, retrocedió. Pero Amós continuó, compartiendo visiones proféticas llenas de promesas: las naciones se volverán hacia el Señor. Los corazones de los hombres serán transformados. En aquel día, el lamento será cambiado en danza, y el llanto en júbilo. Una ola de amén se envolvió la plaza mientras los corazones antes temerosos comenzaban a levantarse en fe. La atmósfera se llenó con el eco de promesas bíblicas, remarcando la presencia de Yahvé. Aunque el mundo se sacuda y tiemble, mi Dios es un refugio seguro, proclamó el profeta. Ciertamente, en este tiempo de incertidumbre, Él levantará un remanente fiel. Y con cada palabra pronunciada por Amós, la luz comenzaba a abrirse paso entre las tinieblas. Las sombras se alejaban, el pueblo respondía con fervor, siendo un testimonio viviente de la obra que Dios estaba por realizar. La fe revivía, así como aquellas antiguas historias que contaban de la liberación y del renacer del pueblo elegido. Pero al culminar esta profunda exaltación, una voz del fondo interrumpió: ¿y qué pasará si el juicio ya ha sido decretado? ¿Qué si la ruina ya es irreversible? Los murmullos se intensificaron, y la multitud comenzó a titubear de nuevo. Amós, sin titubear, alzó su mano y palpó la verdad del cielo. Pero lo que no saben es que el plan de Dios es mayor que cualquier sentencia humana. En el próximo amanecer, Él iluminará la oscuridad y cumpliría lo que ha prometido. Estad atentos. Porque el Salvador está cerca, y pronto verán la manifestación de su gloria. Así dice el Señor. La multitud, ahora con corazones ardientes, respondía en una mezcla de alabanza y temor reverente. No obstante, una inquietud quedó en el aire: la guerra espiritual no había terminado, y el pueblo estaba a bordo de una clave divina que lo cambiaría todo. ¿Serían capaces de soportar el proceso de purificación que les esperaba? El cielo había revelado su intención, pero el desenlace del plan soberano de Dios aún se mantenía oculto, aguardando ser desvelado en el momento justo. Amós sintió cómo su corazón latía en armonía con el clamor del pueblo. La fe colectiva que comenzaba a florecer en medio del desánimo era un testimonio de lo que la mano de Dios podía hacer. No obstante, la figura oscura seguía acechando, su mirada penetrante intentando desmantelar la creciente esperanza. «Silencio, amados», gritó Amós, con voz potente y decidida. «No dejéis que el miedo apague la llama que se ha encendido en vuestros corazones. Escuchad. Hay un viento nuevo que sopla en medio de esta oscuridad, una brisa suave que trae la voz de nuestro Dios». La multitud se quedó en un expectante silencio, como si el mismo cielo contuviese la respiración. En aquel momento, la tierra empezó a temblar ligeramente, y una leve vibración recorrió el suelo. En la distancia, un sonido de trompetas resonó en las colinas, como un anuncio de algo grande y poderoso que se avecinaba.
Los rostros del pueblo se iluminaron con un destello de expectativa, pues sabían que Dios estaba en acción. Escuchad, Israel, continuó Amós, en los días antiguos, cuando nuestros antepasados gritaron a Elohim en su angustia, Él escuchó. Recordad las palabras de Isaías, aquel que hace nuevas todas las cosas, Isaías 43 horas y 19 minutos. Hoy proclamo que un nuevo amanecer se avecina, donde nuestros lamentos darán paso a la alabanza. Los murmullos se convirtieron en gritos de júbilo. El pueblo comenzó a mecerse al ritmo de la promesa, un movimiento que parecía traer consigo un eco de antiguas victorias. Cada corazón latía junto a la certeza de que algo divino estaba por manifestarse. Repentinamente, una luz brillante atravesó las nubes. No era la luz cegadora del sol, sino una luz llena de gloria que parecía descender del mismo trono de Dios. La figura oscura, sintiendo el peso de esta revelación, retrocedió aún más, la sombra de su autoridad comenzando a desvanecerse como el rocío al amanecer. Miren. El cielo se abre. El Señor envía su auxilio, gritó Amós, sus ojos brillando con furia y fervor. Lo que ha estado perdido será restaurado, lo que ha sido destruido será edificado. Las promesas del Señor se cumplirán, y será un milagro para todos los que crean y confíen en Él. Las palmas del pueblo se elevaron, y un clamor resonó como una tormenta, el Señor es nuestro Salvador. En Él confiamos. En ese momento culminante, la voz del Señor se escuchó clara y potente en el viento, trayendo consigo una revelación que atravesó el corazón de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. ¿Acaso hay algo imposible para mí?, resonó, como el eco de su promesa desde toda la eternidad. Amós sintió una alegría indescriptible al escuchar esta declaración. Escuchen, oh pueblo. La luz ha llegado, y con ella, una nueva razón para la esperanza. El pasado no define nuestro futuro, la misericordia del Señor se renueva cada mañana, Lamentaciones 3, 22-23. Esta será la era de la restauración y renuevo, un tiempo donde el desierto se florecerá, y los ríos brotarán en la árida tierra. Los murmullos se transformaron en un grito de júbilo colectivo, casi palpable ante la promesa recién revelada. Pero, en medio de la celebración, una voz más tranquila, proveniente de una anciana de ojos cansados, resonó con una pregunta, ¿y si en la paz que anhelamos, aún hay lugar para el juicio? Amós miró hacia ella, sabiendo que su inquietud era válida. Hay un tiempo para todo, sí, y aún en el juicio hay oportunidad para el arrepentimiento. El Señor también dice, si mi pueblo sobre el cual es llamado mi nombre se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. 2 Crónicas 7:14. Y así, mientras la multitud clamaba, una sombra pasó nuevamente, reflejando la eterna batalla entre la luz y las tinieblas. Amós alzó su mirada al cielo, y en ese instante comprendió que la revelación de Dios iría más allá de todo lo que podían imaginar. Pronto veréis, proclamó en una voz que resonaba con la autoridad de Dios, el cumplimiento del plano divino de salvación. Estad atentos, pues el tiempo para la intervención divina está cerca, y el cielo se agita en expectación. Y con esto, las palabras de Amós dejaron a todos en un evidente estado de anticipación, sabiendo que el desenlace del plan soberano de Dios comenzaba a despejarse. En sus corazones, la pregunta flotaba, ¿qué manifestaciones aún el Señor tenía reservadas para su pueblo? A la mañana siguiente, el pueblo de Israel despertó con un fervor renovado, como si los ecos de la gloria divina aún resonaran en sus corazones. En sus rostros se dibujaba un brillo de anticipación, y el murmullo de las conversaciones se llenó de esperanzas reavivadas. Amós se encontraba al amanecer en la cima de una colina, observando el horizonte donde el sol se alzaba majestuoso, como un símbolo del poder y la luz de Dios que entraba en sus vidas. «Oh, Señor, guíame en esta jornada», clamó Amós, levantando sus manos hacia el cielo.
A ti clamo por sabiduría y claridad en este tiempo de fórmulas y promesas. ¿Qué revelaciones traen este nuevo día? La caída de un suave rocío en el campo reflejaba cómo la creación misma respondía a la voz divina. A lo lejos, una sombra se cernía sobre Gaza, una ciudad que había visto mucho sufrimiento y opresión. Amós sintió un profundo impulso en su corazón, y en su ser se despertó una certeza: la vida de aquellos que moraban en la oscuridad de esta ciudad sería tocada por la luz que irradiaba del cielo. No temáis, oh pueblo, se dirigió de nuevo a la congregación, que había comenzado a reunirse a su alrededor. Dios ha puesto en mi corazón un mensaje para todos: así como la luz brilló sobre nosotros, también brillará sobre aquellos que se encuentran perdidos en las tinieblas. La profecía del Señor no solo se cumple entre nosotros, sino que se extiende más allá de nuestras fronteras. Un murmullo de curiosidad recorrió a la multitud. Las palabras de Amós les animaban, pero también despertaban preguntas. ¿Cómo sucederá esto? ¿Qué hará Dios en Gaza? Se preguntaban entre susurros ansiosos. Él enviará a sus mensajeros, respondió Amós, como si pudiera escuchar sus pensamientos. La justicia y la misericordia se entrelazarán, y el desierto florecerá. Mirad las palabras de Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Gaza será tocada, y las cadenas que han apresado a su pueblo serán quebrantadas. Mientras sus palabras se esparcían, una atmósfera de expectativa empezó a llenar el aire. Amós sintió el zumbido de lo sobrenatural en su pecho. Era como si la misma tierra vibrara con la llegada de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Entre la multitud, algunos se postraban en adoración, mientras otros oraban en voz alta, clamando por la redención que se prometía. «Oh Dios», gritó uno de los ancianos, «en ti hemos puesto nuestra confianza. Deja que estas palabras no caigan en vano». La voz de la sabiduría resonó como un eco a través de los corazones de todos los presentes. De repente, un viento potente sopló, y como si el cielo se abriera, una nube oscura surgió a lo lejos, anunciando tormenta. No era un presagio de juicio, sino una manifestación poderosa de la intervención divina. Así dice el Señor, retomó Amós con una autoridad renovada: serán como ríos que fluyen, trayendo salvación a cada rincón, incluso a Gaza. La presión de la libertad llegó al pueblo, cada uno sentía en su interior la urgencia del mover de Dios. El tiempo de la restauración ha llegado, repitió Amós, y con ello, una serie de milagros serán manifestados aquí y en los confines de la tierra. Preparaos, pues lo que habéis orado ya está en camino. Mientras los corazones latían juntas, echando fuego y esperanzas, la figura oscura, la sombra de la adversidad, se desplazaba velozmente en la distancia, dispuesta a enfrentar el desafío de un pueblo decidido a creer en la palabra de Dios. Y así, en medio del clamor y la promesa de lo divino, una revelación penetrante surgiría. ¿Cómo se manifestaría la salvación de Dios en Gaza? La inquietud creció en la multitud, un sentimiento de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, lo que tocaba el umbral de un nuevo comienzo. El suspenso se detuvo mientras todos esperaban que la intervención de Dios se revelara en los tiempos venideros. El cielo se oscureció, como un lienzo que presagiaba la obra maestra de la mano de Dios. Las nubes se extendían, densas y llenas de promesas, envolviendo el horizonte en un abrazo de expectativa. Amós, sintiendo una mezcla de asombro y reverencia, sabía que el momento había llegado. La frecuencia de la intervención divina resonaba en lo más profundo de su ser. Todo aquel que tenga sed, venga a las aguas, proclamó Amós, mientras la multitud lo escuchaba en un estado de trance espiritual. Y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Venid, comprad sin dinero, leche y vino. Así dice el Señor a su pueblo, porque con su gracia, lo que parecía imposible se materializará. Al acercarse la tormenta, un grupo de mensajeros llegó desde el sur, cruzando los campos verdes que parecían vibrar a su paso.
Eran hombres de Gaza, hombres cansados de la opresión, con ojos cargados de desesperanza. La gente en la cima de la colina se preguntaba si estos eran los enviados de Dios, aquellos que traían la luz prometida. ¿Quiénes sois?, exclamó uno de los ancianos, su voz resonando entre el murmullo de la multitud. ¿Por qué hemos de creer en lo que dice este profeta? Amós, sin perder el paso, se volvió hacia ellos, sus ojos fijos y sobrenaturales. El Señor ha abierto un camino donde no lo había. Esta es la hora de los desvalidos, de aquellos que han clamado a Él en la oscuridad. Oh Gaza, tu llanto ha sido escuchado, y el día de tu liberación está en las puertas. ¿Qué habrá de ser de nosotros?, preguntó uno de los hombres con voz temblorosa. Hemos sufrido, hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestra identidad. Seas tú quien cargue con el silencio de la opresión, y tu voz será el canto de la libertad, respondió Amós, sintiendo el aliento del Espíritu soplar en su ser. Así dice el Señor, regresarán los cautivos de Gaza, y todos aquellos que han sido despojados hallarán su lugar. Mi mano los levantará de la ceniza. Las palabras de Amós parecían resonar en la conciencia colectiva del pueblo, que comenzaba a entrelazarse con la historia de sus hermanos perdidos en Gaza. Un sentimiento de conexión y propósito comenzó a llenar los corazones, el eco de sus sufrimientos los unía al llamado divino para restauración. Mientras la brisa traía consigo un leve murmullo de las olas del mar, los hombres de Gaza se miraron entre sí, sintiéndose imbuidos de un nuevo fervor. Que sea hecha la voluntad del Señor, declararon en unísono. Si estas palabras son de Dios, nos levantaremos y lucharemos, pues habrá esperanza. De pronto, un rayo partió el cielo, iluminando la escena en un espectáculo brillante. Fue un indicio divino, un anuncio de que, aunque la oscuridad parecía reinar, la luz había llegado con fuerza, trayendo consigo no solo promesas, sino la realidad de la liberación. Las nubes comenzaron a lloriquear, y la lluvia comenzó a caer suavemente, como si las mismas aguas del cielo estuvieran lavando las penas de aquellos que habían sido oprimidos. Así como el cielo se ha abierto ante nosotros, dijo Amós, Dios también abrirá corazones cerrados. Los que han estado prisioneros en su desesperanza hallarán alegría y redención. Y así, mientras el pueblo gritaba y danzaba en medio de la lluvia bendita, una pregunta inquietante surgió en el ambiente. ¿Qué otro milagro está reservado para nosotros en este tiempo? La sombra de la historia y el futuro se entrelazaba en un mismo momento, mientras la esperanza brillaba como el oro en las vidas de aquellos que, por fin, estaban a punto de verse libres. La voz del anciano reverberó a través de la multitud. ¿Acaso no se nos ha prometido mucho más de lo que podemos imaginar? La gloria de Dios aún está por revelarse en la tierra. La historia no termina aquí. ¿Cuál es el próximo movimiento del Señor en su plan soberano? La expectativa de lo desconocido, de lo que estaba por venir, envolvió a cada corazón presente, preparándolos para la manifestación del poder divino que cambiaría el destino de su pueblo y del mundo a su alrededor. Amós se mantuvo en pie, sus ojos fijos en el cielo que comenzaba a despejarse, como si el mismo firmamento estuviera anticipando la llegada de una nueva era. La lluvia, ahora un torrente suave, se convirtió en un símbolo de renovación. A su alrededor, los rostros del pueblo reflejaban no solo alegría, sino una expectación palpable, como si cada gota de agua cayera con la promesa de lo divino. Entonces, se oyó un murmullo profundo que crecía desde la base de la colina. Era como el retumbar lejano de un trueno, resonando en el corazón de todos. Amós alzó su voz, mandando a callar la multitud con una autoridad en que sólo podía haber sido instruido por el Señor. Escuchad, oh pueblo de Dios. La voz del Altísimo se escucha en medio de nuestra celebración. Esta lluvia no es solo un alivio para nuestros cuerpos, es un anuncio de la liberación que vendrá. Los hombres de Gaza se sintieron impulsados por la fe renovada. Avanzaron hacia la figura del profeta con el fervor de aquellos que han encontrado la esperanza en el desierto. ¿Qué hemos de hacer, Amós?, preguntaron unánimes.
para que se cumpla la palabra que has dado. Ciertamente, el Señor ha hablado de un remanente, de una restauración, respondió Amós. Pero debéis estar preparados, no solo para recibir, sino para actuar. La redención requiere que cada uno de vosotros se levante y se convierta en agente de cambio. Así como Él levantó la voz a través de mí, ahora debéis levantarla en los lugares donde aún hay oscuridad. Mientras las palabras de Amós resonaban en el aire, un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo ecos de antiguas profecías. Así como dice en Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, este es el tiempo en que el espíritu del Señor se derramará sobre los leales que clamen a Él. Vuestra fortaleza se restaurará, y milagros acontecerán entre vosotros. Al oír esto, la multitud se unió en oración, elevando sus voces en un coro de súplica y alabanza. La atmósfera se tornó tensa, electrificada por la manifestación de la presencia de Dios. En medio del fervor, una niña entre la multitud, con ojos llenos de inocencia y esperanza, comenzó a danzar, su movimiento ligero y celestial, como si el mismo cielo la guiara. «Mira», exclamó uno de los hombres de Gaza. «El Espíritu de Dios desciende». La salvación no es solo para aquellos que regresan de tierras lejanas, sino para nosotros también. Viva el Señor, que trae liberación. Amós, viendo la devoción de su pueblo, sintió la unción del Señor descender sobre él como un torrente de fuego. Algo se estaba desatando en el aire, una atmósfera de expectación sobrenatural tomó posesión de cada rincón, y los cielos se abrieron aún más, así como la voluntad de Dios comenzaba a hacerse manifiesta. El Señor ha prometido en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Poco después de que estas palabras fueron pronunciadas, un estruendo de alabanza surgió, y todo se tornó en un clamor ferviente. Sin embargo, en medio de esta celebración, el corazón de Amós se apesadumbró, cuando recibió una revelación divina. Un destello de luz brilló en su interior, mostrando un futuro más oscuro que solo podría atravesarse con valentía y fe. Pero escuchad, mi pueblo, declaró Amós en un tono solemnemente urgente. El camino de la restauración es también un camino de pruebas. El enemigo se levantará contra vosotros, intentando asolarlos. ¿Están preparados para enfrentar lo que está por venir? ¿Están listos para la batalla espiritual que marcará el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios? A medida que la multitud se encontraba en un clímax espiritual, una nueva pregunta llenó el aire: ¿qué más habrá cuando la lucha comience? ¿Qué nuevos misterios se revelarán en medio del conflicto? Así, mientras el sol comenzaba a asomarse detrás de las nubes que se dispersaban, el plan soberano de Dios, aún por descubrir, se encontraba en la cúspide misma de su historia, esperando ser vivido y comprendido en los corazones de aquellos que un día habían sido oprimidos. Al amanecer, la luz del sol penetró entre las nubes dispersas, arrojando una luz dorada sobre el pueblo de Gaza. La alegría de la lluvia se había transformado en una ferviente expectativa, como si cada corazón latiera al unísono con la promesa de lo que estaba por venir. Amós, todavía bajo la vibrante unción del Espíritu, miró al pueblo y dejó que sus palabras resonaran en el aire fresco: el pueblo de Dios, levantaos y preparad vuestros corazones, porque el tiempo de prueba se acerca, pero también el tiempo de maravillas. Mientras las palabras del profeta se disolvían en la atmósfera, un murmullo comenzó a crecer. Los hombres y mujeres, ahora conscientes de la lucha espiritual que se estaba preparando, se miraban entre sí, reconociendo tanto el peligro como la oportunidad. ¿Cómo podemos ser fuertes si el enemigo se levanta?, murmuraban unos a otros, temerosos ante la confrontación que se vislumbraba en el horizonte. Amós, sintiendo la ansiedad de su pueblo, se dirigió a ellos con un semblante grave. Recordad las promesas del Señor. Como está escrito en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Si el Altísimo es nuestro refugio, ¿quién podrá asaltarnos? Luego, inspirado por el Espíritu, comenzó a declarar los nombres del Señor. Él es tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No temáis, pues la guerra no es nuestra, sino del Señor. A medida que hablaba, el pueblo comenzó a levantar sus manos, unificando sus voces en un clamor de esperanza. Las palabras de Amós alumbraban sus corazones, recordándoles que la lucha no los definiría, sino que sería la prueba de su fe en el Dios que promulga la redención. Una mujer de entre la multitud, conocida por su temeridad y fe, se hizo oír. Amós, si el enemigo se levanta, debemos prepararnos para la batalla. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos equiparnos con la armadura del Señor? La pregunta resonó en la multitud, un eco de la necesidad de preparación para lo que vendría. Vestíos con la armadura de Dios, respondió Amós con fervor. Como dice Efesios 6, 10-11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La certeza de que el pueblo debía permanecer firme ante el enemigo proporcionó un renovado vigor a las almas cansadas. Mientras las palabras del profeta flotaban en el aire, un tambor distante comenzó a sonar, resonando como un símbolo de los preparativos para la guerra. La multitud sintió que el ritmo se alineaba con el desbordamiento del espíritu. Las voces se elevaron en himnos, mientras cada uno proclamaba su fe, clamando por fortaleza y entendimiento. No solo lucharemos con nuestras manos, sino con nuestras rodillas, exclamó un anciano de la tribu, su voz firme aún en la fragilidad de su cuerpo. Se arrodillaron todos, dejando que sus súplicas ascendieran como incienso ante la presencia de Dios. Oh Señor, el Dios de Israel, escucha nuestra voz en el día de la angustia. La intensidad creció, cada oración se volvió un acto de guerra espiritual, donde la fe se tornaba en resistencia, un contrincante directo a las sombras del desaliento. En medio de esta ferviente oración, Amós vio algo extraordinario, la silueta de ángeles que parecían estar en la vanguardia de la confrontación espiritual, listos para actuar en favor de los fieles. Mira, gritó el profeta, señalando el cielo. Los ángeles del Señor están a nuestro lado, la evidencia de su protección y poder está en este lugar. Preparémonos, pues la batalla se está dando, y nuestra alianza es con el Rey de Reyes. El pueblo se levantó, revitalizado y lleno de vigor, dispuestos a enfrentar la adversidad. Sin embargo, mientras la multitud se unía en cánticos de victoria, Amós sintió un nuevo estremecimiento en su corazón. La revelación del futuro seguía desplegándose en su mente, y una gran sombra de inquietud lo abrazó una vez más. ¿Pero qué más? Vendrá, oh pueblo, declaró con una voz resonante. Si es cierto que estamos convocando el poder de Dios, también debemos reconocer que la oscuridad luchará con más ferocidad. Al caer el sol, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, y un aire de misterio y expectación se apoderó de Gaza. Amós, sintiendo el peso de la revelación divina, exclamó, una gran victoria se aproxima, y con ella, grandes revelaciones. Pero recordad, la fidelidad bajo prueba es el camino hacia la gloria. El plan soberano de Dios se revelará en su debido tiempo, permitiéndonos vislumbrar lo que aún no entendemos. La multitud, ansiosa por el futuro, dejó escapar un murmullo de incertidumbre y esperanza. El final de este capítulo no marcaba una conclusión, sino un nuevo inicio, dejando en el aire la interrogante eterna, ¿qué más, oh Señor, nos tienes preparado en este camino hacia la victoria? A medida que la siguiente mañana se desnudaba, un aire electrizante llenó las calles de Gaza, como si la propia tierra palpitara al latido de lo divino. Amós se dio cuenta de que en cada rincón se sentía una mezcla de esperanza y temor, adjetivos que se entrelazaban en los corazones de los hombres y mujeres.
Él sabía que la adversidad frecuentemente precedía a la manifestación de la gloria de Dios, y en su espíritu resonaba la promesa de algo sobrenatural. Escuchad, oh pueblo, comenzó Amós, su voz firme y llena de la unción que el Señor había impartido. En estos días de incertidumbre, recordad que nuestro Dios es un Dios de promesas. Como está escrito en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Las palabras se esparcieron como una brisa suave, y muchos se sintieron fortalecidos, recordando la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Amós miró a su alrededor, observando rostros que aún estaban marcados por el desánimo, y su corazón se llenó de compasión. Sabía que cada individuo necesitaba un toque del poder transformador de Dios. Él ha estado moviendo su mano sobre nosotros. No olvidéis los días de gloria, cuando nuestros antepasados fueron liberados de la opresión. Va a suceder de nuevo, exclamó, sus palabras resonando con un poder desconocido. En ese momento, un murmullo excitante se elevó entre la multitud. Las palabras de Amós parecían haberse entrelazado con las oraciones que habían ascendido a lo largo de los días pasados. La fe despertó en muchos corazones, y la atmósfera se tornó vibrante, casi tangible. Pero Amós estaba consciente de que el enemigo no cejaría. Las sombras que parecían estar retraídas esperaban la oportunidad de desestabilizar la esperanza recién encendida. En su espíritu, una inquietud surgió de la profundidad, y clamó, pero no debemos descuidar el llamado a la oración. Nunca olviden que la batalla se libra primeramente en el plano espiritual. Mirad lo que sucedió en el pasado cuando el pueblo clamó al Señor. Él envió ayudantes desde el cielo para pelear a nuestro favor. Así, como un eco de esa verdad histórica, comenzaron a elevarse las voces del pueblo en un clamor conjunto. Oraciones fervorosas brotaban de labios sinceros, pidiendo a Dios dirección y fortaleza en las batallas que se avecinaban. De repente, un viento fuerte sopló, agitando las vestiduras de los presentes, y el cielo pareció agriarse, como si la creación misma estuviera en sintonía con el clamor humano. Y fue entonces cuando una figura aparece en la distancia, alimentando la inquietud en los corazones de la gente. Una sombra oscura avanzaba hacia ellos. «Mirad», gritó un joven entre la multitud, señalando a la figura siniestra. «¿Qué es eso?». Amós sintió la presencia del miedo acechante y, reconociendo la urgencia de la situación, respondió con determinación. «No temáis. Es un recordatorio del enemigo que busca dispersar nuestra fe. Mantente firme, porque la luz de Dios es más poderosa que cualquier oscuridad». Encaminándose hacia el frente, su fe se convirtió en un escudo contra el terror. La figura se acercó, revelando un semblante que destilaba desprecio. ¿Acaso creen que un puñado de oraciones puede detener lo que está por venir? La oscuridad jamás será vencida, y el juicio ya ha sido decretado. Vuestra fe es vana, murmuró con una voz que resonaba como un trueno. Amós, con el fervor del espíritu, se volvió hacia el pueblo y afirmó, no desmayéis en el día de la trifulca. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. En medio de toda oposición, debemos recordar que el plan del Señor se manifiesta en tiempos de prueba. Mientras se preparaban para el inevitable enfrentamiento espiritual, el cielo comenzó a iluminarse. Un rayo resplandece, hizo eco en la tierra, y a sus pies, el suelo tembló. Vieron cómo la luz golpeaba la sombra, confrontándola. «Esto es un signo», exclamó Amós, «de que la victoria está asegurada para quienes se aferren a las promesas de Dios». La multitud, ahora llena de ardiente fervor, empezó a aclamarse mutuamente en medio de la furia que se desencadenaba. Pronto, una voz resonante resonó desde lo alto, «No temáis a la oscuridad. En todo este proceso, mi luz será su guía». Los corazones empezaron a unirse, pero la incertidumbre de lo que vendría después persistía. En medio de la alabanza, una pregunta quedó colgada en el aire:
¿qué más revelaciones aguardaban para el pueblo de Dios? La tensión de lo divino filtraba la atmósfera, y la expectativa continuaba creciendo. Esperad, instó Amós a medida que la revelación se desnudaba en su espíritu. Las promesas de Dios no solo están destinadas a nosotros, sino a nuestra generación futura. En este momento, lo que estamos viviendo es solo un preludio hacia el cumplimiento total del propósito divino. Estén atentos, porque el tiempo de nuestra transformación se acerca. Lo que la multitud no sabía era que, mientras cada uno de ellos levantaba su voz, un mensaje de restauración estaba formando en los cielos, y un nuevo pacto aguardaba entre las promesas de Dios. Así, la historia de Gaza no solo se grabaría en la memoria, sino también en el plan soberano que Dios orquestaba para la vida de su pueblo. La intriga continuaba aumentando, sus corazones palpitaban al unísono mientras aguardaban la manifestación de su gloria.